Hola, vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión del curso de Historia de la Filosofía Moderna del semestre de otoño de 2020 de la licenciatura en Filosofía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pues bueno, la sesión pasada fue como una introducción general. Hoy vamos a terminar esa introducción general esperando que hayan leído qué es la ilustración de Kant. Nos vamos a detener poquito en eso. Y vamos ya a pasar directamente a Rousseau, ¿no? Como pues lo marca nuestro programa. Por cierto, hay algunas preguntas ahí sobre las lecturas. Me preguntaban si tienen que leer todas las obras y sí, me parece que no es mucho, es relativamente razonable. Bueno, había que leer qué es la ilustración, hay que leer discursos sobre el origen de la desigualdad de Rousseau, son como 100 páginas. Discurso sobre la felicidad de Émile du Châtelet también, o menos, investigación sobre el entendimiento humano, también son como 100 páginas, y solo crítica a la razón pura, y sí, solo prólogo a la primera edición, a la segunda e introducción, ¿no? Entonces en total pues son ¿qué? 400 páginas más o menos, creo que es suficiente para el semestre. Entonces más o menos les vamos a dedicar 4 sesiones por autor para que vayan siguiendo las lecturas y viendo los videos, ¿no? La idea sería que más o menos vayan leyendo lo que corresponde a cada video para que puedan seguirlo mejor, preguntar, etcétera, ¿no? Interactuar y desde luego para sus cuestionarios, ¿no? Entonces, bueno, quizás sí vale la pena mandar una especie de calendario. Así que lo voy a hacer. Ahora, ese calendario es meramente aproximativo, ¿no? Porque a veces mmm, pues uno se tiene un poco más en esto, un poco menos, a pesar de que pues, siempre tengo mi guía, más o menos sé hacia dónde va. Pero bueno, entonces regresamos a esto, ¿no? En esta segunda sesión terminaremos la introducción general a la ilustración, desde el famoso texto del ilustrado prusiano, ¿no? Mencionábamos que la ilustración busca la autonomía individual, la emancipación, por oposición a la heteronomía y sometimiento a la autoridad externa. Por ello Kant define a la minoría de edad como, cito, la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Fin de la cita. Liberarse del yugo del tutor es parte fundamental del espíritu ilustrado, con sus distintos matices y por distintas vías. Pero liberarse de quién y para qué, ¿no? Liberarse de qué yugo, quién ejerce el yugo y para qué nos vamos a liberar. ¿Quién es el tutor que decide por mí? ¿Cómo se libera uno del yugo al que está sometido? Empecemos por esta última pregunta. Para liberarse no se requiere otra cosa que la libertad, y la libertad más simple y aparentemente inofensiva. Cito, hacer uso de su propia razón en todos los ámbitos públicos. Fin de la cita, ¿no? Eso es, en realidad, pues prácticamente todos nosotros somos libres de pensar por nosotros mismos. Entonces, eso es lo único que se requiere para liberarse, según Kant. La razón es la única que puede iluminar, ¿no? De ahí Lumière, Aufklärung, ¿no? En alemán, o Enlightenment en inglés, que tiene justamente este sentido como esclarecer, alumbrar al hombre para que pueda salir de las tinieblas de la minoría de edad. Desde luego cabe la pregunta, ¿qué es la razón y cómo se hace uso de ella? ¿No? Porque pues luego podemos pensar, no, pues la razón se equivoca, la razón no es suficiente, la razón nos engaña, la razón es un mito, toda la ilustración está mal, lo importante son los sentimientos. Mm, pero, si no fuese Kant el autor de estas líneas, pudiera parecer hasta ridículo lo que ellas dicen. Pudiera fácilmente hacerse caer
acusando, bueno, hacerse caer el argumento, acusando al autor de no explicar qué es la razón, ¿no? De hecho, la Ilustración tiene algo de pueril, culto a la razón. Pero Kant, pues es una figura incomparable en la historia de la filosofía, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta que Kant forma parte de ese movimiento, que Kant se reconoce a sí mismo como ilustrado, que él afirma haber despertado del sueño dogmático gracias a la lectura de los filósofos ilustrados, ¿no? En específico de Hume, que también se reconocía a sí mismo como un ilustrado, la ilustración anglosajona, pero también leyó a los ilustrados franceses, ¿no? Hay constancia de que, por ejemplo, dio un curso sobre Rousseau, ¿no? Entonces, pues Kant está en esta época, siente el espíritu de época y lo trata de plasmar de la mejor manera. En ese sentido, ya no es tan ridículo lo que dicen, ¿no? Y de ahí el prestigio que pueda seguir teniendo la Ilustración. Pues nadie mejor para explicar qué es la razón y cómo funciona que el oriundo de Königsberg, ¿no? Ya no es tan fácil decir, bueno, pero ¿qué es la razón? Bueno, pues sí lo explica Kant. Explica qué es y cómo funciona. Y lo explica de manera extraordinaria, ¿no? Desde luego habrá pues quien diga, no, pues no es la mejor explicación, tiene errores. Eso es otra cosa. Se puede debatir en torno a eso. Pero que utilice el concepto en un sentido meramente estilístico, eso es una mentira. Kant sabe lo que está diciendo, y perfectamente, ¿no? Por ello, pues nadie mejor para explicar qué es la razón y cómo funciona, vuelvo a repetir, que el oriundo de Königsberg. Pero de ello hablaremos en las sesiones correspondientes a la crítica de la razón pura. Se alcanza la Ilustración, o sea, la emancipación, con el uso de la razón en el ámbito público y no en concretos ámbitos privados. Pues ahí lo que se requiere es, por ejemplo, obedecer las órdenes de superiores para el correcto funcionamiento de las instituciones, lo que no exime de criticar y exigir reformas a esas mismas instituciones en el ámbito público, ¿no? Justamente la razón debería iluminar todos los sectores de la vida para terminar con la superstición y con el orden establecido, o para cambiarlo, debido a que en muchos sentidos es injustificado. El orden que tenemos establecido quizá no está justificado racionalmente, ¿no? Sino por otros motivos, por conveniencia, interés, ¿no? Y probablemente se siga aplicando lo mismo en nuestra época. ¿No? Pues los ilustrados de la época, tanto alemanes, franceses como anglosajones, que bueno, ahí en realidad Alemania no existía, ahorita va un comentario al respecto. Pero bueno, en el espíritu ilustrado de la época, pues se preguntaba, ¿no? ¿Por qué aceptamos cierto tipo de estructuras que parecen no estar justificadas racionalmente, ¿no? ¿Por qué se preguntaban, ¿por qué hay un monarca todopoderoso que decide a su voluntad sobre el destino de los individuos y los pueblos? ¿Cuál es la justificación y explicación racional de una nobleza que hereda su posición por sangre y que goza de todos los privilegios sin el menor esfuerzo? Porque el alto clero y los nobles no pagan impuestos y sin embargo tienen altísimos salarios tomados de la riqueza que generaban los demás, ¿no? ¿Por qué no se reconoce a todos los hombres y mujeres
ya veremos que fue reclamo de la época y no es una mera corrección política actual que yo lo enuncie así, ¿no? No es que yo quiera decir, bueno, hombres y mujeres, no. Los ilustrados se preguntan eso, hombres y mujeres. De hecho, por eso Simone de Beauvoir ve el surgimiento del feminismo en la Ilustración, ¿no? Entonces se preguntan por qué no todos los hombres y mujeres se consideran iguales, ¿no? Y como iguales de nacimiento, en capacidades y ante la ley. Porque hay amos y esclavos, ¿no? Entonces este es el espíritu ilustrado y por ello la época termina con un acontecimiento que simbra todo el orden establecido, la Revolución Francesa. Desde luego, la Revolución Francesa es como el hecho histórico que mejor encarna la Ilustración. Sin embargo, no es la Ilustración como la causa, ¿no?, de la Revolución Francesa. No provocó revoluciones en todos lados, aunque en todos hubo cambios, no a la manera francesa. Pero más bien la Ilustración es la que acompaña esos cambios epocales que se estaban viviendo, ¿no? Y que también tienen que ver con muchos otros factores, o sea, no hay que reducirlos a la Ilustración, no hay que creer que porque los filósofos pensaron tales cosas, pues hubo una revolución en Francia, ¿no? Sino más bien es siempre multifactorial y probablemente a la inversa. Si los filósofos y filósofas estaban pensando eso es porque estaba viendo ese tipo de cambios. Estaba viendo ese tipo de cambios que pues condujeron a los tipos de sociedades que tenemos, ¿no? Y además hay un elemento ahí muy importante que tiene que ver con el surgimiento de una nueva clase social, que es la burguesía, que también impulsa para cambiar ese orden, ¿no? Entonces, pues es multifactorial ese impulso, pero bueno, la Revolución Francesa es el hecho histórico que conmociona a Europa, justamente porque es la que rompe con ese orden establecido y de una manera radical, ¿no? Pues el mundo estaba acostumbrado y por cientos de generaciones a ese orden monárquico y a aceptar que el rey ejercía el poder porque es Dios el que se lo había otorgado. Y que de repente haya una revolución y terminen decapitando al rey, pues eso es algo que parecía una locura, ¿no? En el resto de Europa pues eso causa pánico, ¿no? Triunfa la Revolución Francesa, lo que hacen es atacar a Francia, ¿no? Atacar las demás monarquías. ¿Por qué? Porque no quieren que se exporte eso. Entonces, bueno, ahí no nos podemos meter a todos como los hechos históricos y demás, ¿no? Es como muy complejo, porque la Revolución Francesa triunfa, pero después es traicionada, ¿no? Napoleón, que en algún momento se hace cargo de la Revolución Francesa, se autonombra emperador cuando la Revolución Francesa era para destruir a la monarquía. Y de hecho, Napoleón, cuando empieza a invadir Europa, su misión es llevar la Revolución Francesa a toda Europa, o sea, acabar con las monarquías en toda Europa. Entonces, bueno, es una época compleja, pero lo que sí es que rompe el orden establecido de una manera absolutamente radical. Simplemente que la Revolución Francesa no logra imponer el nuevo orden, no al que aspiraban la mayoría de los que en ella participaron, ¿no? Y bueno, había sectores más radicales, más conservadores, pero pues los sectores más radicales tuvieron el poder, lo ejercieron y trataron de hacer cambios profundamente radicales, que incluía el cambio del nombre de los meses, de los días, de las fiestas, para quebrar con la tradición religiosa y dejar de dejar de guiarse en el calendario por pues días que había establecido un orden, el orden eclesiástico dominante, ¿no? Entonces trataron de romper con todo, y como les digo, eso incluye también la liberación femenina.
simplemente que pues no lo lograron. No lo lograron, tuvieron contrarrevoluciones, se les vinieron encima a todos y pues no lograron todos los cambios que esperaban, pero lo intentaron y conmocionaron a Europa y conmocionaron el mundo, ¿no? De hecho, nuestras independencias en América están en vínculo con la Ilustración, también las podríamos considerar parte de la Ilustración, nada más que no la Ilustración europea, y hay incluso, ¿cómo decirlo?, influencia recíproca, ¿no? Entre esas ideas y entre esos cambios que se vivieron. Ahora a distinta velocidad, con distintos matices y pues con distintos tipos de éxito, ¿no? Pero bueno, entonces por eso la Revolución Francesa es como considerada aparte ejemplar, o como el hecho histórico ejemplar del espíritu ilustrado. Aunque les digo, tenían sus matices, etcétera, ¿no? De hecho, no estoy seguro que todos los ilustrados hubiesen llamado una revolución. Más bien están poniendo en duda ese orden. Ya de repente estalla la revolución y bueno, no, no necesariamente llamaban eso. Bueno, por ejemplo, la ilustración anglosajona es mucho más conservadora. Sí llama a reformas, a cambios, pero así como no, pues el monarca que tenga contrapesos, pero tampoco es así como no, hay que deshacerse de los monarcas. Y bueno, de todas maneras hay muchas contradicciones entre los pensadores. Tampoco es que todos estuvieran de acuerdo en lo mismo. Ya les dije, los ilustrados navegan en contradicciones que no intentan explicar, ¿no? Es Kant el que trata de poner un poquito de orden ahí. Es decir, bueno, a ver qué es la razón, cómo funciona. Porque no puede ser que sea al mismo tiempo lo que dicen los racionalistas y lo que dicen los empiristas. Pero bueno, entonces el punto es que este es el espíritu ilustrado. Desconfiar entonces de todo aquello que no puedo probar mediante el uso de mi propia razón. Ello incluye las costumbres, las leyes, el orden establecido, la religión y sus normas, ¿no? Por eso también es muy del espíritu ilustrado esto de separar el poder político del religioso y la libertad de culto. También es muy parte del espíritu ilustrado. ¿No? Pues, ¿por qué vamos a aceptar todos una religión que dice ser la verdadera? ¿Cuáles son las razones para creer eso o aceptar eso? ¿No? Entonces la ilustración conduce a la emancipación de estos yugos, a la autonomía y a la salida del fanatismo y la superstición. Entonces, desde luego, pues hay puntos ciegos y quizás suene muy repetitivo, pero no importa. Todas las épocas tienen puntos ciegos, cosas favorables, cosas desfavorables y muchos matices. Nunca es blanco y gris, más bien blanco y negro. Siempre hay muchas tonalidades de grises y de otros colores entre uno y otro, ¿no? Pero bueno, en muchos sentidos a mí me gusta la ilustración, yo me siento inspirado por la ilustración, y Kant pues es el gran representante de la ilustración. Pero bueno, antes de que lleguemos a Kant, vamos a empezar con Rousseau. Vamos a empezar con Rousseau y vamos a ver esto, ¿no? Justamente el discurso sobre la desigualdad va en este sentido. ¿Por qué hay desigualdad entre los hombres? Y ahorita vamos a ver qué tipo de desigualdad, qué es desigualdad, etcétera. Pero bueno, justamente Rousseau va en este espíritu ilustrado, ¿no? Entonces, y empezamos con la ilustración francesa, como está ahí marcado en el programa, ¿no? Y para adentrarnos en ella tomaremos a un par de pensadores que en un sentido son los menos ilustrados de todos, es decir, aquellos que menos confían en la razón como herramienta suficiente para iluminar el orden humano, ¿no? Pero en otro sentido son ejemplo perfecto del también llamado iluminismo,
pues sintetizan de excelente manera el espíritu de la época. Me refiero a Jean-Jacques Rousseau y a Émile du Châtelet, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con el primero. Pero bueno, los dos pensadores ejemplifican este nuevo ámbito, ¿no? Este nuevo espíritu de la época que ronda el mundo, ¿no? Y que tiene distintos éxitos, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando que ahí ya hay toda una serie de pensadoras, no es la única Émile du Châtelet. Ahí hay muchísimas pensadoras que van con este espíritu de la búsqueda de la emancipación y de la autonomía, y que sin embargo pues fracasan, ¿no? Fracasan. Eso fue en 1700, entre 1700 y 1800, y pues ya pasaron 2 siglos y todavía no se alcanza esa emancipación a la que aspiraban, ¿no? Entonces, pues para que vean que no es... También para resaltar que no es lineal nunca, ¿no? No es lineal nunca la historia, sino es contradictoria y como en zigzag. Entonces, pues bueno, hay como... Siempre las revoluciones tienen sus contrarrevoluciones, ¿no? Y viene todo esto de no... todo el pensamiento pues romántico, ¿no? Que viene a defender que lo principal no es la autonomía individual, sino pues el orden establecido y las costumbres, etcétera, ¿no? Y bueno, tampoco es tan fácil como uno tiene razón u otro, en tanto que estudiantes de filosofía lo que debemos de hacer es pensar los argumentos de las distintas posturas y después tratar de tomar posición, ¿no? Desde argumentos racionales que justifiquen la postura que se toma y refuten la otra postura, ¿no? Por eso les digo, yo en muchos sentidos me considero heredero de la Ilustración, aunque al mismo tiempo sé que tuvo entre sus consecuencias pues está esto de reducir la naturaleza a una especie de materia prima que hay que explotar. Bueno, no, entonces nunca es solo como un punto, sino es muchos. Pero bueno, vamos a Rousseau, ¿no? Nació en Ginebra, ¿no? Genève. En esa época era una república, Ginebra, ¿no? No es actualmente Suiza, ¿no? Nació el 28 de junio de 1712 y falleció en 1778, ¿no? Es figura símbolo de la Ilustración francesa por su pensamiento político, ¿no? Y porque o sea, la Revolución Francesa lo consideraba uno de sus antecesores y anunciadores. De hecho, en el Panteón francés, ¿no? En París se encuentran los bustos de Rousseau y Voltaire, que fueron puestos en homenaje a los que consideraron los impulsores y antecesores intelectuales más importantes de la revolución, ¿no? O sea, para los revolucionarios, parte de su inspiración espiritual era la obra de Rousseau y la de Voltaire, a pesar de que existían enormes diferencias y un conflicto personal entre ambos, ¿no? De hecho, Voltaire y Rousseau pues, se pelearon, ¿no? Literalmente así se bloqueaban, había odio entre los dos, pero bueno, no nos vamos a meter eso, ahí quien quiera pues busque y lea al respecto. Simplemente lo menciono, ¿no? A pesar de que la Revolución Francesa los ve a los dos como parte de sus pensadores y les rinde homenaje, pues esos dos pensadores no están de acuerdo en las cosas que dicen y en cómo teorizan los asuntos. No están de acuerdo en qué entienden por ese nuevo cambio, por esa nueva época. Pero bueno, al igual que casi la totalidad de los pensadores renacentistas y modernos, Rousseau nunca fue filósofo profesional. Es decir, no trabajó en ninguna universidad impartiendo cursos
y su vida estuvo llena de altibajos y problemas económicos diversos, ¿no? Y bueno, aquí sí como comentario, cuando hablo de Ilustración francesa o cuando se habla de Ilustración francesa, no se hace referencia al país, sino al idioma. De la misma manera que cuando se habla de filosofía alemana, se hace referencia a la filosofía en esa lengua, ¿no? De hecho, la mayoría de pensadores clásicos alemanes pues no nacieron en Alemania, porque el país como tal no existía, ¿no? Ni Kant, ni Hegel, ni Fichte, ni Schelling, nadie de ellos nació en Alemania, ¿no? Alemania no existía. Entonces, cuando se habla de filosofía alemana, se habla de la filosofía en la lengua alemana, ¿no? Eso es otra cosa. Y por eso la filosofía en lengua alemana se considera que empieza con Wolff, aunque más bien con Kant, ¿no? Pero bueno, Wolff lo ven como antecesor. Leibniz no es antecesor de la filosofía alemana, aunque Leibniz era prusiano, ¿no? Bueno, ya no sé. Pero bueno, Leibniz no escribía en alemán, escribía en francés y en latín, entonces pues por eso no se considera parte de esa filosofía. ¿No? Entonces, pero bueno, eso era simplemente como señalamiento, ¿no? De a qué nos referimos con Ilustración francesa, o sea, no hay que pensarla como del país, ¿no? Bueno, de hecho, Rousseau es ginebrino. Bueno, el texto empieza, ya vamos al texto. En el prólogo, pues es la dedicatoria a la República de Genève, ¿no? Que actualmente es un cantón de la Suiza francófona. Bueno, Suiza es una parte francófona, una parte germanófona. Bueno, ya ni sé cómo se dice eso. Bueno, hablan alemán, porque lenguas germanas hay muchos, no solo el alemán. Pero bueno, como sea, lo que el texto pretende, como su título lo insinúa, es estudiar el origen de la desigualdad entre los hombres. Por lo tanto, se consagra dentro de la tradición que no pregunta por el qué, no quiere saber las cualidades de la desigualdad, sino se pregunta por el origen, cómo es que se llegó a la desigualdad entre los hombres, ¿no? Y ahorita se va a ver cuántos tipos de desigualdad hay, etcétera, ¿no? Pero se parte de aquel viejo ideal de que lo mejor que le puede pasar a un individuo es nacer en un estado justo, el cual es el garante que permite el despliegue de sus capacidades. Tal ideal ya lo encontramos en la República de Platón y en la Política de Aristóteles, lo que no quita originalidad al texto que analizamos, sino que lo enlaza con la historia de la filosofía, aunque en otro sentido rompa con ellas, ¿no? También reanuda el viejo ideal platónico aristotélico de que el fin de la política es la búsqueda del bien común, y a la vez afirma, de entrada sin más explicaciones, que la mejor forma de gobierno es una democracia temperada, ¿no? Como es sabido, los citados pensadores griegos no estaban a favor de una democracia, aunque tampoco estuvieron nunca a favor de una monarquía, ¿no? Y mucho menos tal cual existieron en la época medieval, ¿no? Es importante siempre recordar esto para no faltar a la verdad. El Estado que imaginaron, concibieron, pensaron y trataron de llevar a la luz es, ¿no? La forma de gobierno para ese Estado es la llamada politeia, ¿no? Así lo llamaban, politeia. De hecho, el libro se llama igual, el de Platón y Aristóteles, Politeia. Uno lo traducimos por política y otra por república. En realidad, el nombre designa el tipo de gobierno perfecto, ¿no? Y ese tipo de gobierno perfecto no es una monarquía. No sé por qué como que se da por sentado que estaban a favor de una monarquía Platón y Aristóteles. No es cierto, ese tipo de gobierno, si uno lee la República o uno lee la política, es una síntesis de todos los gobiernos. Según ellos, pues toma lo mejor de cada tipo de gobierno, ¿no? O sea, tiene
algunas cosas funcionan como funciona una monarquía, algunas como funciona una democracia, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces, como sea, dejamos eso de lado. Los ilustrados, pues la mayoría está a favor de una democracia, ¿no? Eso sí, todos, o casi todos. Aunque de nuevo vuelve a haber matices en qué tipo de democracia y cómo es, ¿no? Tampoco hay unanimidad en democracia, hay muchos tipos de democracia, ¿no? Pero regresemos a nuestro texto. Rousseau sigue enunciando los atributos del Estado en el que le hubiera gustado nacer. Además de democrático, tendría que regir la libertad individual y la igualdad ante la ley, ¿no? Ambos pues son también reclamos de la época, ¿no? Aspiraciones de la época. Libertad e igualdad ante la ley, ¿no? Que de hecho por eso pues es el lema de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Que probablemente nuestros estados modernos que se inspiraron en la Ilustración, a lo que menos le han puesto atención es a lo de fraternidad. Pero bueno, ¿por qué? Porque esta última es, o sea, la igualdad ante la ley es el único garante de nuestra igualdad, ¿no? Es la única manera de que efectivamente haya igualdad. Pues todos seríamos juzgados con los mismos criterios sin importar nuestro origen, y todos estarían sometidos a las mismas reglas, con los mismos derechos y obligaciones. Nadie puede ni debe estar por encima de la ley, ¿no? Eso es parte del espíritu ilustrado, de la aspiración ilustrada, que justamente eso viene a romper con el antiguo orden, ¿no? No eran las mismas reglas, no eran las mismas leyes, no se aplicaba, no se aplicaban los mismos criterios para alguien que era parte de la nobleza que para alguien que no lo era, o para alguien que era parte del alto clero, ¿no? De hecho estaban por encima de la ley en muchos sentidos. Por eso pues no pagaban impuestos, por ejemplo, ¿no? Bueno, también habría elegido una república que no tuviera ambiciones imperialistas, que no estuviera al acecho de guerras y cuyos vecinos estuvieran dispuestos más a la cooperación que a la rivalidad, ¿no? Donde se entrena el arte de la guerra solo para mantener fuerte el carácter, ¿no? Una nación en la que todos tuvieran el derecho de ser legisladores y en la que ninguno pudiera imponer las leyes que le benefician o que perjudican a otros, ¿no? Sino las que velan por el bien de la comunidad. ¿No? Esas son como las aspiraciones de Rousseau, del país en el que quisiera vivir, y son las aspiraciones de la Ilustración, que más o menos hemos alcanzado y que también hemos descubierto que muchas de esas no son suficientes, ¿no? Ellos creían que con la igualdad ante la ley era suficiente para tener igualdad. En la actualidad pues sabemos que eso no, y bueno, viene la crítica ahí también del flanco marxista. La igualdad ante la ley no es suficiente si no hay igualdad de oportunidades, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, sigo con el texto de Rousseau, ¿no? Por último, un Estado que respete la autoridad de los magistrados, de los cuales no puede prescindir, ¿no? Es notorio que se están enunciando los atributos y características en los que se inspira el Estado moderno. O sea, tengo que conectar a mi computadora. Siempre se me acaba la pila. Es que ya está vieja. Bueno, ya les puse eso de recíclenlas, ¿no? Aunque se le acaba rápido, la batería sigue funcionando. Y ya va para más de 10 años, ¿no? Pero bueno, regreso a esto, ¿no? Está enunciando los atributos del Estado moderno, ¿no? O sea, división de poderes, igualdad ante la ley, libertad individual, democracia, y usando una palabra que no es de la época, meritocracia, ¿no?
No usan la palabra meritocracia, pero es lo que está describiendo en su texto, ¿no? Aspira a un país en donde pues el éxito que tengan las personas dependa de méritos propios y no de herencia, ¿no? No por una herencia. En ese caso y en esa época era herencia de sangre, no porque mis antecesores, bueno, mi ascendencia era noble, entonces yo sigo heredando esos privilegios, ¿no? Bueno, eso si ustedes van leyendo el texto lo van a ver, ¿no? El lugar que se ocupa en la sociedad debe de depender del mérito y esfuerzo personal, ¿no? Y no del origen, ¿no? No del origen en sentido biológico. A lo que además, y voy a citar, cito, si la providencia agregara una situación acogedora, un clima temperado, un país fértil y las demás delicias que hay bajo el cielo, entonces no habría deseado otra cosa para ser feliz que gozar de todos esos bienes en el seno de esta afortunada patria, viviendo pasiblemente en una dulce asociación con mis conciudadanos, ¿no? También pasiblemente, creo que no se dice así, pero bueno, de forma tranquila, ¿no? El texto continúa con una carta simulada que habría enviado desde el exilio, ¿no? Y al que, a sus conciudadanos, al que los une los vínculos de sangre y sobre todo de ley, ¿no? En la que les encomia apreciar las ventajas que les proporciona su estado. Esto también va a ser muy del espíritu ilustrado. La pertenencia no depende de cuestiones biológicas, depende de la ley. Que todos que pertenezcamos a una nación no tiene que ver, para los ilustrados, o bueno, sí tiene que ver con el clima, la geografía, el idioma, las costumbres y la religión, pero eso no es lo más importante. Eso no es lo que determina la esencia de un Estado y lo que nos hace iguales y lo que nos hace común, lo que nos hace esto de participar de esa polis, ¿no? Y participar de eso que nos hace común, ¿no? Por eso esta palabra en latín de res publica, de lo que a todos nos incumbe. Bueno, eso es la ley, no el origen. Ahora, en la actualidad, yo estoy muy a favor de esta visión ilustrada, ¿no? Ahora, en la actualidad, hay un debate bien interesante ahí y desde flancos diversos, ¿no? Hay pues defensas como de particularismos, de ciertos tipos como por ejemplo, de indigenismos o la defensa ¿no? De afromexicanos o afroamericanos, que justamente, no es que esté en contra de ellos, sino que lo interesante es el debate que está de trasfondo, porque pareciera que lo que me da pertenencia, ¿no? O sea, yo soy afromexicano por una cuestión biológica, genética. A mí me parece equivocado. Yo debería poder pertenecer a cualquier grupo humano, no por cuestiones biológicas, sino por cuestiones espirituales, ¿no? Espirituales. En este sentido, pues para los ilustrados es la ley, ¿no? La ley, si todos estamos bajo la misma ley, todos somos iguales. Todos nos reconocemos en eso. Y lo que nos hace ciudadanos de ese país, pues es justamente la ley. ¿No? La ley, no mi origen. No mi origen. Por eso, bueno, en Francia, que ganó, bueno, perdió, al final acabó ganando una revolución francesa, como light, ¿no? Porque hubo contrarrevolución, volvió a haber monarquía, luego volvió a haber república. Pero bueno, por eso cuando uno ve la historia de Francia y se mete como más a detalle,
Y no quiero decir que sean perfectos, ¿no? Tienen un chorro de contradicciones y un chorro de desigualdades actualmente como país, pero justamente cuando uno ve esa historia, entiende por qué es un país tan mixto, ¿no? Tan mixto, tan diverso, porque muchísimos franceses justamente se identifican en estos ideales de no es el origen, sino es la ley. No es mi religión, sino es la ley. No es, pues si yo vengo o tengo ancestros de África, no, soy francés porque lo que me identifica es la ley, es la república, ¿no? Entonces pues es la aspiración ilustrada de ese universalismo. De hecho, nuestras leyes están inspiradas en eso. El mundo anglosajón es muy diferente. El mundo anglosajón es muy diferente, ¿no? A pesar de que también tuvieron mucha migración, como en Francia. Pero ahí siempre fue como excluyente, ¿no? Segregando y separando justamente por criterios, en este caso raciales, ¿no? Los anglosajones hacían eso. Bueno, nuestros vecinos aquí, los gringos, hacían eso. Pero justamente porque lo que gobernaba era la idea de que el ser ciudadano de una nación tiene que ver con un origen de sangre biológico. Y lo que oponen a eso los ilustrados, y sobre todo los ilustrados franceses, es que no. Lo que nos hace ciudadanos es la ley. La ley, ¿no? Bueno, eso es una discusión ahí interesante porque les digo, hay reivindicaciones desde distintos ángulos que ponen en duda estas aspiraciones ilustradas, ¿no? Justamente todos los que dicen que la patria, ¿no? La pertenencia, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con algo que nos hace común, pero no es la ley, sino puede ser el origen étnico, ¿no? El origen étnico. Entonces, bueno, simplemente hago el comentario, seguimos con Rousseau. Ahí, digo, lástima que no haya clases presenciales, o al menos que fueran en vivo para que pudiera escuchar la opinión de 2, 3 personas. ¿No? Estamos en textos que se dejan un poco más como debatir. Pero bueno, pues ya ni modo. El único propósito que les queda, ¿no? A los que ya nacieron en tal república, ¿no? Rousseau está haciendo como si hubiera nacido en ese país, ¿no? No es instaurarla porque ya la poseen, sino volverla permanente y universal, ¿no? Si resalto que el vínculo más importante que une a los ciudadanos es la igualdad a la ley, es justo para subrayar que la patria no tiene un fundamento étnico, ¿no? Bueno, para los ilustrados, ni biológico o religioso, ¿no? Yo no pertenezco a una nación por practicar una ley o pertenecer a una religión, perdón. La ley, pero en sentido religioso, sino que la ciudadanía y la pertenencia a la familia de la república depende del reconocimiento de las mismas reglas de juego, ¿no? Las leyes, que hace que todos sean iguales, ¿no? Y cito, nadie de entre ustedes es tan poco ilustrado como para ignorar que donde cesa el vigor de la ley y la autoridad de sus defensores, ahí no puede haber ni seguridad ni libertad para nadie, ¿no? Entonces, bueno, fin de la cita y vamos al otro prefacio. Esa es la carta que pone de prólogo, ¿no? Aquí empieza señalando la importancia sobre el saber humano y vuelve a reanudar, ¿no? Así como reanudaba ahí la idea de la política como la búsqueda del bien común, ¿no? Aquí reanuda el ideal socrático que dicta que no hay interés más importante que el de conocer al hombre. Ello porque justamente lo que se pretende responder, a saber, el origen de la desigualdad, no puede ser abordado sin analizar la naturaleza humana. La dificultad de investigar lo originario del hombre reside en que esto primario está ya tan entrelazado con las circunstancias y el desarrollo
histórico particular que pareciera imposible desentrañar tal urdimbre para alcanzar ese núcleo común originario de lo humano. De hecho, para nosotros y desde nuestro contexto, habría que preguntar si tal núcleo de naturaleza común humano existe y en qué sentido, ¿no? Rousseau hace... bueno, de hecho aquí la discusión es bien interesante, ¿no? ¿Realmente hay naturaleza? ¿Naturaleza humana? ¿Y qué sería? ¿En qué sentido? ¿No? Por eso esto de la pregunta por el origen de la desigualdad nos va a llevar a esto de la naturaleza humana. Bueno, pues los ilustrados, como les digo, navegan en contradicciones. Entonces, lo que nos hace iguales, lo que nos da pertenencia, lo que nos da identidad es la ley. Pero pues la ley no es algo natural. Y sin embargo, sí hay una naturaleza humana, ¿no? Entonces, están ahí en contradicciones, ¿no? Entonces, y bueno, lástima que no se puede como discutir en vivo algunas cuestiones de esas, ¿no? Pero espero que al ir siguiendo la lectura vayan viendo eso y lo traten de pensar también desde como su contexto actual, ¿no? Y para su trabajo final, que por cierto, no les mandé el ejemplo, les dije que les iba a mandar un ejemplo. Generalmente pido un ensayo, ahora estamos desbordados todos. Ahora voy a crear algo muy, muy pequeño, ¿no? Entre 1 y 3 páginas, una reflexión. Una reflexión así muy libre, que tenga alguna conexión con alguno de los pensadores ilustrados y alguno de los tantos problemas que se van mencionando, ¿no? A lo mejor si alguien se indignó por lo que puse ahí de que para mí la pertenencia debe ser espiritual y de ninguna manera biológica o étnica, ¿no? Si no caemos en... para mí el riesgo de ese tipo de discursos es caer en un tipo de exclusión. Un tipo de exclusión que en el fondo reproduce lo que ellos, lo que es, los que defienden es que en el fondo reproduce el discurso del que se quieren liberar, ¿no? Del que se quieren liberar. Sí, la igualdad, o más bien sí la pertenencia tiene que ver con una cuestión biológica, étnica, genética, pues entonces hay un riesgo terrible, ¿no? Pero bueno, si alguien se indignó de eso, de que puse el ejemplo esto de que la pertenencia no tiene que ver con eso y defiende esta pertenencia en sentido étnico, pues estaría bien que hiciera su trabajo final en ese sentido, ¿no? A mí ahí se abre una puerta terriblemente peligrosa y siempre estaría a favor de este espíritu ilustrado, de lo que da pertenencia. No es lo étnico ni lo biológico, sino lo espiritual, aunque lo espiritual no necesariamente sea la ley en este sentido, ¿no? Sino sea un conjunto de otras cosas. No quiero decir que los ilustrados tengan plena razón, pero el motivo sí, o sea, lo que apuntan sí, y de hecho toda la exposición de Rousseau va a ir en esa dirección. Bueno, entonces su trabajo final, pues de 1 a 3 páginas, muy sencillito, un comentario que tenga que ver con cualquiera de las cosas. Apenas empezamos la segunda sesión, ¿no? Pero entonces cualquiera de los problemas por aquí salgan. Su trabajo final, sigan de modelo, por ejemplo, los artículos de Ojo Pineal, ¿no? Igual va a ser promoción a Ojo Pineal. Entonces, para quien lo haya leído, pues sí, algo así como esos artículos que, digo, hay algunos más complejos y largos, pero la mayoría es de 1 a 3 páginas, donde es pues, una idea muy sencilla. En esta ocasión no voy a pedir un ensayo tan riguroso porque en realidad uno trabaja más cuando es a distancia, ¿no? No sé por qué, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con esto. No sé por qué, porque horas de clase pues son menos, ¿no? En nuestro video estamos dando menos por estos correos que les envié y estas recomendaciones. Y sin embargo da la sensación de que uno trabaja más, ¿no? Y además luego hay situaciones como muy complejas, entonces para facilitar eso. Igual también valdría la pena en los cuestionarios no solo preguntas como tan precisas de definición, sino alguna que otra así para dar paso a la polémica, ¿no?
que forma parte de la filosofía. Pero bueno, regresamos a esto de la naturaleza humana. Y ahí Rousseau hace la comparación del originario de la naturaleza humana con la estatua de Glaucón, ¿no? De Glaucus, la cual había sido tan distorsionada por el tiempo, las inclemencias climáticas y el abandono, que se había vuelto irreconocible. De su belleza y esplendor divino originario, ya quedan solo huellas y rastros que a primera vista no dejan entrever lo que fue. Con esta imagen el ilustrado francés presupone una hipótesis filosófica naturalista de origen quizá platónico y seguramente desde su versión cristiana, ¿no? Aunque la tesis misma sea contraria a la pregonada por el cristianismo. Bueno, ¿cuál es? Que existe una naturaleza humana originaria que lo hace bueno, pero las inclemencias de las circunstancias le han corrompido y deformado, sin por ello haber borrado las huellas que dejan ver su majestuosidad primigenia, lo que el ginebrino llama estado primitivo, y que es justamente este estado primitivo lo que pretende seguir, estudiar y analizar, ¿no? Pero ¿cómo acceder al hombre natural en este su llamado estado primitivo, cuando probablemente ya no existe y quizá nunca existió? Entonces por eso les digo esto de, ojo, de esas ambigüedades en las que navegan los ilustrados, de si hay naturaleza, pero al mismo tiempo lo importante no es la naturaleza, sino la ley. No, esas contradicciones que en realidad no las tratan de resolver. Kant sí las trata de resolver, pero la mayoría de los demás no. Lo que les dije, de repente agarran a Descartes y dicen, bueno, la razón tiene que ver con esto, y de repente agarran a Hobbes, ¿no? O a Locke, y dicen, bueno, es que la razón que nos ilumina tiene que ver con esto. Pero bueno, pues la razón, como la entiende el racionalismo, no es compatible con cómo la entiende el empirismo. Y bueno, de nuevo, Kant resuelve el problema. Kant resuelve todos los problemas de la época, ¿no? Por eso es el pensador ilustrado por antonomasia. Aunque eso no le quita lo interesante a los demás pensadores ilustrados. Todos tienen su encanto. Yo tampoco he leído a todos ni a todas, pero tampoco quiero como que decir que solo Kant sea la ilustración. Pero bueno, seguimos, ¿no? Cómo acceder a esa naturaleza, a ese estado primitivo que ya no existe, ¿no? Pueden sernos de ayuda las reflexiones de filósofos clásicos para esclarecer algo sobre ese estado natural, ¿no? Dice, y bueno, Rousseau dice, no, ni ellos ni los poderosos pueden decirnos mucho sobre ese tema. Nótese que lo que está en juego, conocer la naturaleza humana en su estado primitivo, es de vital importancia para el correcto funcionamiento de un Estado, sus leyes, sus instituciones y su orden, pues todas estas parten de una idea de la naturaleza humana, ¿no? Por eso le importa a Rousseau bueno, es el origen de la desigualdad, pero para entender el origen de la desigualdad hay que entender primero si hay una naturaleza humana, y si la hay, ¿cuál es? ¿No? ¿Cuál es? Porque lo que justificaba el orden en la época era decir, pues es que ese es el orden natural. Ese es el orden que estableció Dios, y todos lo deben de aceptar. Todos deben de aceptarlo y someterse a él, sin preguntarse por qué es así, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que está en juego en esta reflexión rusoniana. Si el viejo debate entre la fisiocracia, si no saben qué es fisiocracia, seguramente sí lo vieron en sus cursos de filosofía antigua, pero bueno, por si acaso, que afirma que el origen de la ley está fundado en una naturaleza determinada, o sea, el viejo debate entre fisiocracia y nomocracia, ¿no? Esta afirma que el origen de la ley está fundado en un convencionalismo nominal, ¿no? Ese viejo debate se reanuda aquí,
¿no? Y para seguir su marcha requiere que los partidarios de la primera expliquen racionalmente la naturaleza humana, ¿no? Para todo aquel que dice es que el orden que tenemos es un orden natural, es un orden que la naturaleza así impuso, ¿no? Y llévenlo al ámbito que quieran. Decir bueno, por ejemplo, alguien puede decir, bueno, es que las mujeres son inferiores por naturaleza, son más débiles, menos inteligentes, etcétera. Bueno, justamente está partiendo de la idea de que hay un orden natural que hace que las cosas sean así. Y tiene que explicar racionalmente cuáles son las justificaciones que lo llevan a decir que ese orden es así. Y lo que está, pues, es ese debate, ¿no? Ese debate. Por eso les digo, ese debate que es opresor, me parece que es cuando que lo defienden aquellos que han sido oprimidos por ese discurso, cuando radicalizan demasiado la pertenencia étnica. Y étnica en sentido de origen biológico, ¿no? Y que entonces, por ejemplo, yo no podría ser tarahumara, ¿no? No, pues claro que podría ser, porque es algo espiritual, ¿no? Y tendría que aprender la lengua y otras cosas para poder pertenecer a... digo, no es que todos lo estén haciendo, hay algunos sectores, y a quien le interese eso, pues si quiere le mando ahí como textos más recientes sobre ese tipo de discusión y que a mí me parecen muy interesantes, no muy interesantes. A mí no me gusta cómo lo plantean algunos y en México y en Latinoamérica, sobre todo porque están como que inspirándose demasiado de la visión anglosajona, y yo desconfío de esa visión anglosajona que le da más importancia a esa parte natural que a la parte pues espiritual. Pero bueno, como es sabido en su época, la fisiocracia y el justnaturalismo que se desprende de era la doctrina dominante, causante y garante de ese viejo orden con el que el Renacimiento, la modernidad y sobre todo los ilustrados están inconformes, ¿no? O sea, justo los ilustrados quieren romper esa idea de que, bueno, pues es que así lo manda Dios. Si tú naciste siervo, tú debes de ser siervo. Y pues el noble nació noble y debe seguir siendo noble, ¿no? Se trata de poner en duda que sea por ley natural que unos deban mandar y otros obedecer, que es justamente el fundamento de la aristocracia por herencia, ¿no? La aristocracia medieval. Aunque hay que triste que la palabra aristocracia se haya usado para eso, ¿no? Porque pues aristocracia quiere decir el gobierno de los mejores. Y los mejores no en sentido biológico, ¿no? Sino los mejores en sentido ético, para Platón y para Aristóteles. Entonces, bueno, la palabra se acabó diciendo otra cosa. Pero bueno, desafortunadamente hoy en día pues este discurso sigue estando muy presente, ¿no? Aunque en menor intensidad, ¿no? De que el orden de la primacía, bueno, el orden establecido tiene que ver con un orden natural, y que unos obedezcan y otros manden tiene que ver con un origen que tiene un origen en la naturaleza. Lo que Rousseau pone en duda no es la fisiocracia y el justnaturalismo, sino la concepción de esa naturaleza primaria, ¿no? ¿Dónde estudiar entonces esta naturaleza primitiva? ¿Acaso no el paso del tiempo y los cambios circunstanciales han deformado tanto la estatua que es imposible reconstruir su trazado original? ¿No? O sea, Rousseau pareciera que dijera, ok, vamos a decir que es verdad que existe un orden natural y que no se puede cambiar. Ahora, ¿cuál es ese orden natural? ¿Es realmente el que nos dicen? Pues hay que investigar cuál es la naturaleza, cuál es el origen de la naturaleza, y para eso se requiere el estado primitivo, ¿no? Que es una hipótesis para explicar su argumentación. Con este planteamiento, Rousseau rechaza prácticamente todo lo propuesto por los antiguos griegos y especialmente romanos, pues su ley natural tiene muy poco de natural
y mucho de construcción basada en principios metafísicos, más que en el verdadero estado primitivo, ¿no? Es que esa es la trampa de muchos, ¿no? De todos que defienden la fisiocracia. Es decir, es así lo ordena la naturaleza así lo estableció. Ajá, vamos a investigar qué es la naturaleza y cómo funciona, y en una de esas descubrimos que tu supuesto orden natural es un orden completamente artificial, ¿no? Y creado por convenciones. Bueno, tal aseveración se resume con la siguiente cita. Conociendo tan poco la naturaleza y acordándose tan mal sobre el sentido de la palabra ley, será muy difícil, siguiendo a los antiguos, de alcanzar una correcta definición de ley natural, ¿no? Fin de la cita. Entonces, bueno, creo que ya más o menos va el tiempo. Aunque si voy a este ritmo, me voy a aventar todo el semestre con Rousseau. Así que, bueno, la otra opción es que no le hagamos tanto caso a otras recomendaciones y sean más largos los videos. Pero bueno, a partir del siguiente, esto es como para que vayan calentando motores. Les vamos a alargar un poco más y voy a tratar de resumir más mi guión, ¿no? Aunque bueno, me parece muy interesante igual y mejor lo que ya no alcance pues lo dejamos de lado, y lo que alcancemos a ver pues verlo más a detalle, ¿no? Esa sería la otra opción. Pero bueno, entonces como conclusión ahorita es eso, que hay que Rousseau lo que dice, bueno, es que ese estado natural que ustedes defienden es un estado falso. Yo voy a investigar cuál es el origen de la desigualdad, y primero voy a investigar cuál es la naturaleza humana originaria, para ver si es cierto que es de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, lean el texto. Yo creo que son textos relativamente fáciles, accesibles para leer, y que nos permitirían avanzar de buena manera, ¿no? Entonces, pues sí, no se olviden, dudas, comentarios, sugerencias por correo. Entonces, bueno, en lugar de escribir un correo, aprovecho que le estoy grabando la sesión y decirles qué opinan de esto, de que, bueno, la estructura está pensada más clásica de los exámenes cuestionarios, y quizá pues que no todos sean exámenes cuestionarios, ¿no? Quizá preguntas como un tanto más abiertas y más polémicas, para que se pueda debatir un poco, ¿no? Porque que bueno, a mí sí me interesa también mucho la precisión y rigurosidad conceptual, ¿no? Por eso estoy alabando a Kant. Y sí es importante como estudiantes de filosofía que aprendan ese tipo de rigurosidad, ¿no? Es fundamental aprender ese tipo de rigurosidad de las definiciones, de los conceptos, de la argumentación. Entonces tampoco me gustaría caer como ya en mero debate así simplón. Pero por otro lado, y también dadas las circunstancias, ¿no? Porque ese tipo de debate a mí pues me gusta llevarlo en una clase, ¿no? En una clase se puede discutir esas cosas, y pues el examen sí ya es como para, no, a ver, ¿cuál es la definición, ¿no? Específica, ¿no? Ya tu toma de postura y cuáles serían tus argumentos para refutar. Pero ahora pues no hay eso, estamos así todos a distancia. Entonces no sé qué opinen, ahí me dicen. Creo que lo más fácil sería que fuera mixto, ¿no? El cuestionario, unas preguntas conceptuales específicas, para que yo compruebe que ustedes están leyendo los textos y no solo están escuchando mis explicaciones, a lo mejor ni la están escuchando, ¿no? Que bueno, ya vi, ahí sí tiene un montón de vistas, ¿no? En teoría sí lo habrán visto todos, nada más por el número de reproducciones que tiene. Pero bueno, para cerciorarme de las dos cosas que van leyendo, quizá una parte como preguntas más concisas, y otra parte del cuestionario como preguntas más abiertas, para abrir un poquito a
pues a ver la reflexión que están haciendo sobre lo que van leyendo, ¿no? Sobre lo que van leyendo. Y bueno, pues nos vemos, bueno, me ven la semana que viene.